Hola, mi nombre es Marcelo Bertuccio, soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. Este es el podcast de Dramaturgia Activa, para la práctica y la teoría de la escritura teatral. Hoy te propongo una instancia más práctica. Vamos a hacer un trabajo dirigido y vamos a aprovechar para pensar un poco en lo formal como estímulo para lo creativo y no como obstáculo, como problema, como accidente, como dificultad, como error, etc. En cuanto a lo formal, vamos a ver más adelante con más profundidad el tema de la didascalia. La didascalia es todo lo que tiene un texto dramático, un texto teatral, que no es lo que dicen los personajes. Si lo pensamos desde un punto de vista más literario, podemos decir que didascalia o texto secundario, como también se lo conoce, es todo aquello que, si bien tiene una función textual en el texto, cuando pase al espacio escénico va a tener una función espectacular. El signo literario se levanta y va hasta la ventana, se va a convertir en un signo escénico a través del cual vamos a ver que el personaje se levanta y va hacia la ventana. El texto de personaje es aquel que, así como está escrito, por lo menos en términos teóricos, va a pasar al espacio escénico, también como un signo literario. La palabra va a seguir siendo palabra, no se va a convertir en un signo visual o en un signo sonoro, como mínimo. Me parece que lo mejor que podemos hacer para estudiar la didascalia es observarla en los textos. Yo te voy a sugerir algunos autores para que veas didascalias bien diferentes, utilización muy diversa de la didascalia. Podemos empezar por Shakespeare, podés revisar la didascalia de Tennessee Williams, la de Ramón María del Valle Inclán, la de Federico García Lorca, Henrik Ibsen, la de Samuel Beckett, la de Bertolt Brecht, la de Heiner Müller, la de Jean-Luc Lagarce, la de Mauricio Cartún, la de Rafael Spregelburg, la del Juan Moreira de Gutiérrez, medio escrita por Gutiérrez, medio por los hermanos Podestá, las de Tito Cosa, las de Carlos Gorostiza, las del Teatro del Siglo de Oro Español, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. En algunos de estos autores que te mencioné vas a encontrarte con la ausencia de la didascalia, que también es un uso de ella. Alguna vez volveremos sobre el asunto de la didascalia, muy poco explorado todavía, a mi juicio, por la dramaturgia. En cuanto al trabajo dirigido, si querés podés escuchar todo este podcast hasta el final y después volver a escucharlo y hacer el ejercicio, o otra experiencia diferente, ir poniendo pausa y hacer el ejercicio a medida que lo vamos desarrollando. Vamos a hacer primero, para ejercitar lo que venimos trabajando, una indagación sensorial. Para esa indagación sensorial yo te voy a dar un estímulo sonoro ahora. A partir de esta sonoridad, viste un espacio, vamos a ver a dos personas, potenciales personajes en ese espacio.
podemos vincular con una persona que conocemos, con una persona que vimos, podemos buscar fotos de personas desconocidas. Lo que nos conviene conseguir es que lo que imaginemos, los seres humanos que imaginemos que están habitando ese espacio en este momento, tengan corporalidad, tengan rostro, tengan rasgos particulares, únicos. Probablemente se tome tiempo en ir conformándose esa imagen, o sea, una imagen más abstracta, menos figurativa. Vos vas a ir viendo qué te imaginás. Una de las personas que están en esa habitación donde se escucha esto que estamos escuchando nosotros, respira muy agitada por la boca. Podés indagar, podés poner pausa e indagar. También podés quedarte un rato con este sonido mientras indagás. Si no estás escribiendo, si estás escuchando esto en un lugar y en una situación en la que no podés escribir, aprovecha para imaginarte ese espacio y a esos personajes sensorialmente. ¿Cómo es ser ellos? ¿Cómo es estar agitado o agitada como está ella o él en este momento? No ocupes demasiado tiempo. Tomá apuntes de lo que vas imaginando, qué se ve, qué formas, qué colores, qué dimensiones, qué sonoridad que vos podés crear junto con esta que te está sirviendo como estímulo, qué temperatura, qué texturas, qué olores, qué perfumes.
Una vez indagado, como ya sabemos, vamos a levantar la cancelación del tiempo que hicimos para poder indagar. Y estos personajes van a empezar a comunicarse entre ellos a través de la palabra, por los textos primarios, o de las acciones físicas a través del texto secundario o didascalia. Para hacer este ejercicio, para el que me interesa que empecemos a indagar el asunto de la didascalia, las didascalias las vas a incorporar al final del ejercicio. No todavía. Ahora vas a trabajar solamente con texto primario. Dale. Yo te voy a dar un modelo forzado de diálogo para que podamos experimentar esto que es muy importante comprender e integrar, y es que el límite, lo inesperado, lo diverso, lo resistente, lo opuesto, lo otro, etc., es imprescindible para que la creatividad se detone, para que se ponga en marcha. Sin ese límite, sin esa tensión, sin esa resistencia, no hay acto creador. Podemos, en este caso, clasificar los textos primarios que vamos a utilizar en dos categorías. Uno, por extensión. Los textos que dicen los personajes, en la jerga teatral llamados parlamentos, pueden ser más o menos regulares. Habla un personaje, más o menos un tiempo, el otro le responde en más o menos otro tiempo, medio, un intercambio medio de diálogo. Hacia mayor extensión podemos llegar al monólogo, que es la forma de mayor extensión, en la que un personaje, que puede estar solo o acompañado en escena, habla largamente, sin interrupciones o con muy pocas interrupciones. Y si reducimos la extensión del texto, podemos llegar a una palabra y hasta a una letra, una vocal o una consonante, ¿no? Un sonido gutural, lo más breve, lo más pequeño de un texto. El modelo clásico del texto más pequeño es la esticomitia griega, que se utilizaba en los espacios dramáticos que se mencionaban como agones, debates, tanto en la tragedia como en la comedia, en el que los personajes se comunicaban rítmicamente a través de textos cortos que tenían la duración de un solo verso. Si pensamos en el diálogo según el interlocutor del personaje que está hablando, podemos ver que tenemos estas posibilidades básicas, que un personaje que podemos llamar A, que va a ser el personaje que va a estar diciendo, hablando en este momento en que lo estamos estudiando, habla A, puede estar hablando con B, otro personaje presente. Pero también puede estar hablando consigo mismo, en esta convención del soliloquio, o buscando una manera un poco más creativa, más contemporánea, de encontrar la situación de una persona que está hablando sola, por lo menos sin interlocutor visible. Porque justamente otra forma es hablarle a un interlocutor ausente, dormido, muerto, invisible, imaginario, etc. También el interlocutor puede ser un público ficcional. Se le da un carácter ficcional al público, como se me ocurre ahora en Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, cuando se hace la asamblea en la que se declara al protagonista como enemigo del pueblo. En algunas puestas en escena, ese pueblo que asiste a la asamblea es ficcionalizado por el público real. También el personaje puede romper definitivamente la cuarta pared y hablarle al público real. Y hasta podría quitarse la máscara, real o metafóricamente, y ser el propio actor, la propia actriz, la que se dirige al público.
al público real, que también pasaría a ser un personaje. Lo que te propongo es que vos organices tu propio trabajo dirigido a partir de esta indagación sensorial que hiciste, un poco más dirigida por mí en este caso, que ahora vos te armes. A le habla a B, A le habla A le habla a C, A le habla a un público ficcional, A le habla a un público real, en diálogo regular, en monólogo o en esticomitia, lo vamos a mencionar así, en relación a los griegos, que sería el texto más corto, la esticomitia, y el monólogo el más largo, y el regular lo que está en el medio, lo que es más o menos armónico. En la estructura que vas a armar, por supuesto, vas a incluir a B. B le habla a A, B a B, B a C, B a público ficcional, B a público real. Y así vas armando la situación en lo formal, para luego descubrir el contenido. El objeto de que trabajemos con una forma tan rígida como puede ser la duración del parlamento de un personaje, o el interlocutor que tiene, o la acción que lleva adelante, ¿no? Si se está comunicando con el otro personaje, si se está hablando a sí mismo, si está pensando en voz alta, si está pensando y ese texto se comunica a través de otros soportes que no sean su voz, si está hablando a un público ficcional o si está rompiendo definitivamente la cuarta pared de su propia ficción y hablándole al público real. Estas consignas de trabajo son formales. Fíjate que no tienen relación con el contenido, no estamos inventando a priori qué historia vamos a contar, qué conflicto va a existir, de qué temas vamos a hablar. Lo que nos proponemos es una alternativa de estructura, de formato, de sistema, ¿no? Lo podemos llamar de distintas maneras según desde dónde lo pensemos. El contenido de esto va a nacer de lo que yo estoy imaginando más el supuesto límite, que no es un accidente, ni un problema a resolver, ni una falla, ni un error. Es lo que la creatividad necesita para producirse, para encenderse. No hay creatividad en lo igual. Ya hablamos de esto y mencionamos a Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto, que te recomiendo. Ni en lo individual. Si querés podés detener acá y ponerte a trabajar, anotarte el código de tiempo, el time code, los minutos y los segundos en que vas a retomar la grabación. Luego de haberlo escrito, hacemos la lectura, la primera lectura, como habíamos dicho, donde vamos a chequear la sensorialidad, vamos a ver cómo estamos en relación a esa imagen que imaginamos mientras escuchábamos este podcast, pero que a lo mejor retomamos la semana que viene. ¿Cómo es ahora la relación? ¿Qué me pasa? ¿Qué imagino cuando leo eso que escribí, esa indagación que escribí? La selección provisoria de esos textos que veo que a lo mejor algunos son más relevantes para la información que yo necesito para seguir imaginando este mundo y no tanto para la obra. O a lo mejor todavía tengo dudas. Los ruidos semánticos o poéticos, ¿te acordás? Lo que te parece que no está del todo claro, lo que te parece que te cuesta un poco imaginarlo, que lo careteaste un poco en el momento de escribir. Ya estamos hablando de la escena, ¿no? Las distorsiones, todo aquello que reconoces como ajeno, como viejo o como falso. Si querés recordar esto, anda a los episodios anteriores. Cuestiones relativas a lo narrativo, al relato que se está contando. ¿Te acordás? Las informaciones indiscutibles, objetivas. Y los indicios, que esas informaciones también pueden ser como signo,
abriendo hipótesis de informaciones no completas. Lo cardinal y lo catalítico, aquello que imprime la acción de lo que estamos imaginando, lo que hace avanzar la acción, lo que hace ir cambiando el statu quo, y lo catalítico, que es el modo y la duración en que esa acción se produce hasta que viene la próxima. En cada disonancia que vas encontrando, volvés a trabajar, volvés a conectarte con la imagen y volvés a imaginar ese momento que te hace ruido. ¿Cómo podés imaginártelo sin que te haga ruido? Que sientas que fluye, que no se produce ningún salto, por lo menos involuntario. Una vez que pudiste escribir este texto, que pudiste hacer esta lectura, la primera lectura, y luego empezar una lectura analítica que vamos a ir complejizando y desarrollando en el futuro. Una vez que hiciste esto, agregás didascalias. Donde ves que hay una acción que no está dicha en el texto primario, que no está sugerida ni indiciada, esa es una de las condiciones fundamentales de la existencia de la didascalia, que sea imprescindible, y agregás todas las que te parezca, entre paréntesis y con otro formato de letra en lo posible. En la época de la máquina de escribir, las didascalias iban en mayúsculas y entre paréntesis, o puedes usar cursiva, negrita, etc. Y también vas a convertir esa indagación sensorial en una didascalia, reduciéndola todo lo que puedas hasta convertirla en un signo escénico. A lo mejor toda esa indagación que necesitaste escribir para ingresar en ese universo se puede reducir en términos de didascalia a habitación pequeña y desordenada, por ejemplo. No tiene que ser así. Digo, el modo que vos elijas, el modo en el que vos te sientas más representado, expresada con la didascalia, no como se debe. No hay un modo de escribir la didascalia como se debe. Lo único que se debe, entre comillas, es que en el texto sea bien diferente la didascalia del texto primario, salvo que, como en Müller, tomes la decisión de que esté todo mezclado. Y una vez que hayas completado este ejercicio de hoy, vamos a aprovecharlo para empezar a pensar en la situación dramática y en el conflicto. Microgramatical. Hoy vamos a estudiar el asunto de la coma. Yo te voy a orientar, te voy a acompañar para que lo estudies, para que lo revises, para que lo ajustes, para que lo recuerdes, sea cual fuere tu situación. En principio, si tenés papel a mano o si lo querés hacer en la computadora o en el teléfono, vos verás. Escribí esto. Vamos a comer, coma. Chicos, punto. Ahí dice, vamos a comer, chicos. Ahora escribí abajo, vamos a comer, chicos, sin poner la coma. Queda, vamos a comer, chicos. Este es un ejemplo que anda dando vueltas por internet. Juana está cansada, escribí. Juana está cansada. Ahora escribí, Juana, coma, está cansada. ¿Qué leemos ahí? Que quien enuncia la oración le está diciendo a Juana que hay otra persona, sujeto tácito, que está cansada. Juana, está cansada tu mamá. Volvamos por un segundo a los chicos. Agregale a las dos versiones
y después salimos. Vamos a comer, chicos, y después salimos. A la que tenía la coma antes de chicos, le ponemos otra coma después. Chicos queda entre comas. Vamos a comer, chicos, y después salimos. De otro modo, sin las comas, quedaría vamos a comer, chicos, y después salimos. Entonces, esto es lo que se llama coma vocativa, porque es la coma que nos indica no un silencio, una pausa, una respiración, sino el sentido de esa frase, que es: se está apelando, es una forma apelativa, se está nombrando a la persona a la que se le está comunicando eso que se dice. Chicos, vamos a comer. Está cansada. Juana, te hablo a vos, Juana. Lucía está cansada, mamá está cansada. Vamos a comer, chicos, y después salimos. Cuando ese vocativo, esa mención al nombre que le estamos dando a nuestro interlocutor, puede ser el nombre propio, puede ser mamá, puede ser chicos, puede ser che, puede ser vos, puede ser el que sea, ¿no? Ese modo en el que uno se dirige a su interlocutor, cuando está al comienzo de la oración, va seguido de una coma. Cuando está al final de una oración, va antecedido por una coma. Y cuando va en el centro de la oración, va entre comas. Eso es la coma vocativa. Conviene acordarse, primero, para ser completamente dueño o dueña de tu propia escritura y no estar escribiendo cosas que crees que significan una cosa y significan otra. También existen otras comas. Hay un ejemplo también que da vueltas por todas partes. Esto es lo bueno, que las cuestiones ortográficas están por todos lados y en general son sitios autorizados, son confiables. Por ejemplo, se busca empleado, inútil presentarse sin referencias, ¿no? Esto es un cartel que podemos redactar. Nosotros queremos decir que se busca un empleado y que es inútil presentarse si no se tienen referencias. Pero si yo separo esto por comas, que son dos conceptos diferentes, que se busca un empleado y que es inútil presentarse sin referencias, la coma, en principio, no me alcanza para separar esas dos frases. Necesitaría un punto y coma o un punto seguido. Esto lo dejamos para otra ocasión. Pero en el caso de que fuese entre comas, lo cual es muy común, fíjate que si nosotros ponemos la coma después de empleado, se busca empleado, inútil presentarse sin referencias. Ahora, si yo pongo la coma después de inútil, diría se busca empleado inútil, presentarse sin referencias. Se busca empleado inútil, presentarse sin referencias. ¿Qué pasaría si inútil estuviese entre comas? Se busca empleado inútil, presentarse sin referencias. La persona a la que se está dirigiendo este texto es llamada inútil. Así se la menciona para dirigirse a ella. Y, por supuesto, el ejemplo de Sarmiento. Fíjate, vas a escribir, o lo podés buscar ahora mismo en Google también, lo vas a encontrar por todas partes. El maestro dice, el inspector es un ignorante. Si nosotros después de dice ponemos dos puntos, lo que dice ahí es, el maestro dice, el inspector es un ignorante. Si nosotros retiramos los dos puntos y ponemos entre comas, dice el inspector, nos queda, el maestro, dice el inspector, es un ignorante. Ya sabemos lo importantísimo que es en las negaciones la coma.
Esta sí es peligrosa, esta sí también se pueden encontrar muchos casos, muchos ejemplos, algunos apócrifos, otros reales, de cómo una coma pudo hasta definir la vida o la muerte de una persona, ¿no? No tenga clemencia, no es lo mismo que no coma, tenga clemencia. No queremos saber, no es lo mismo que no coma, queremos saber. No es lo mismo decir no voy para allá a decir no coma, voy para allá. Bueno, fíjate la cuestión de la coma. Vale la pena. Primero, para que no se produzcan malentendidos a tus espaldas, lo cual es, si lo pensamos en términos muy cercanos y complejos, inevitable, ¿no? En algún grado mínimo. Pero vamos a intentar por lo menos reducir el grado de que no sucedan sentidos a nuestras espaldas si nosotros lo podíamos gobernar. Aquellos que no podemos gobernar o que son del arbitrio de las otras personas, ¿no? De los interlocutores, las interlocutoras, quienes nos escuchan e interpretan a su vez lo que estamos diciendo, ahí ya no podemos hacer nada. Pero donde podemos hacer, nos convendría llevar adelante ese ejercicio de libertad, de autonomía, de independencia y hacerse dueño del lenguaje. No solo para evitar malentendidos, sino para trabajar con el lenguaje y sobre todo para poder pensar también con mayor complejidad. Nosotros pensamos hablando internamente y para hablar necesitamos del lenguaje. Cuantos más recursos de lenguaje tengamos, más complejo podrá ser el acceso al interior de nosotras mismas, nosotros mismos. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima vez.